derecho al trabajo, derecho a una alimentación digna, derecho a un ingreso digno, derecho al desarrollo cultural, etcétera, etcétera. Son derechos que no es tan fácil su reclamación. Difícilmente alguien pueda reclamar ante un tribunal internacional no sé, que el Estado viola sus derechos humanos porque no tiene trabajo u otra razón. Entonces su regulación es de mucho menor cuantía que los anteriores. Y tenemos una tercera generación de derechos humanos que son, por ejemplo, el derecho humano al medio ambiente sostenible, derecho humano al desarrollo, entre otros. Y que no quita de que puedan aparecer nuevas generaciones de derechos humanos, por ejemplo, derechos humanos relacionados al ámbito digital u otros, pero esas tres generaciones son la clasificación clásica de los derechos humanos. Bien, dentro de los derechos humanos, tanto en el sistema universal como en el sistema regional americano, hay algunas características comunes que se aplican siempre a los derechos humanos. La primera, la más importante, los derechos humanos son, derecho internacional, los derechos humanos son un sistema de protección del individuo en su relación con el Estado. Esto es un concepto básico. Los derechos humanos no regulan, por ejemplo, la violación de los individuos respecto a otros. Cuando una persona asesina a otra. Por supuesto que eso es una violación de derechos humanos, pero ante quien se reclama no es al otro individuo, eso es un reclamo a nivel interno. Se reclama siempre ante el Estado. Quien viola los derechos humanos, tanto por activo como por pasivo, es el Estado, y no otras personas físicas. ¿Sí, Tagle? Buenas noches, profesor. Disculpe, recién pude entrar al Zoom y quería consultar por el tema del parcial, el segundo, porque estaba en tratativa la profesora Larioy entre el 14 y el 19, pero no había confirmado nada. Y tengo entendido que se tiene que informar 10 días antes. Le responde Hace lo mismo rato que el profe lo dijo eso. Sí, no sé si le responde a alguien más. Yo la verdad no puedo contestar porque no lo sé. Eso debería contestarlo la profesora, pero creo que algunos saben la respuesta. ¿Puede ser? No, no porque me dijo la docente que se iba a comunicar con todo el equipo y después lo iba a comunicar. Por eso es que, como recién pude entrar, Sí. es que estoy consultando. Disculpe que haya interrumpido la clase, profesor. No, por favor. Bueno, yo luego le voy a escribir y para decirle que les informe por EVA o como sea. Sí, porque siempre por lo general me escribe y me comunica para que le comunique el resto de los compañeros, pero no me ha comunicado, le consulté 2 veces y me dijo que se tenía que reunir con el equipo para ver bien cuándo es que iba a hacerlo, porque estaban las fechas tratativas el 14 y el 19. Por eso. Disculpe la interrupción, profesor. No, por favor, está bien. Bueno, gracias. Nada. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Los principios que se aplican a los derechos humanos en general, tanto al sistema universal como interamericano. Es un sistema de protección del individuo. Esto es otro principio más básico, pero que ya el nombre lo dice. Estamos hablando siempre de que es un sistema pensado para proteger los derechos humanos de las personas. O sea, la persona física es el centro de todo. Esto se aclara porque en derecho internacional aún está esta discusión de los sujetos del derecho internacional y de si el individuo es un sujeto y por lo tanto es portador de derechos y de obligaciones. Bueno, en el ámbito de los derechos humanos, claramente, a quien se protege es al individuo, es a la persona física, es a los seres humanos. Pero este sistema de protección está diseñado para proteger al individuo siempre en su relación
con el Estado. Eso ténganlo bien claro. A nivel interno. ¿Qué significa esto? Siempre lo ideal, lo que se busca, es que la persona que siente que se han violado sus derechos pueda resolverlo a nivel interno, dentro del Estado del que es nacional o donde reside, y no en el sistema internacional de derechos humanos. O sea, la persona debe acudir siempre primero a nivel interno. Y solamente una vez que el problema no se ha podido resolver a nivel interno, ahí recién puede acudir al derecho internacional de los derechos humanos. Es un sistema subsidiario respecto al Estado. Lo vamos a ver luego con más detenimiento. Tercer principio. Siempre el derecho internacional de los derechos humanos está vinculado a organizaciones internacionales. Es en el ámbito de organizaciones internacionales donde se regulan los derechos humanos a nivel internacional. En el ámbito interamericano es en la Carta de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y por último, el cuarto principio. Profe, perdón, ¿puede repetir el último que me quedó colgado? No entendí, perdón. Siempre la regulación de los derechos humanos están vinculadas a un organismo internacional. Por ejemplo, en el ámbito interamericano, los derechos humanos están regulados en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. En el ámbito europeo hay un tratado europeo, no es la Unión Europea, es un tratado más amplio que están incluidos todos los países de Europa. Bueno, hace un tiempo se fue Rusia del sistema, no está más, pero están todos los países europeos incluidos. Y lo mismo pasa en África, están incluidos en el ámbito de una organización internacional regional africana. O sea, siempre hay un organismo internacional vinculado. Y por último, integran un doble bloque normativo dedicado a la codificación y definición de derechos fundamentales y establecimientos de estructuras de control del Estado. Siempre lo vamos a ver en los tratados de derechos humanos. Hay básicamente dos partes reguladas. Una es la regulación de los propios derechos. Otra es la regulación del organismo encargado de proteger esos derechos, o sea, el organismo o tribunal ante el que se puede reclamar la protección de esos derechos humanos. Algo parecido a, por ejemplo, a nivel interno, la Constitución de la República, que tiene toda una parte de enumeración de derechos, deberes y garantías, y luego pasa a la parte orgánica. Bueno, esto es lo mismo, los tratados de derechos humanos en general tienen una parte de regulación de los derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida es tal cosa, el derecho el derecho a la dignidad humana es tal otra cosa, y después hay una parte orgánica donde se crean y se establecen los requisitos de funcionamiento de los tribunales u organismos ante los que será posible eventualmente reclamar la protección de esos derechos humanos. Por ejemplo, en el ámbito interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A nivel europeo, el Tribunal de Derechos Humanos. En África, otro parecido, no recuerdo el nombre, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pasamos al ámbito universal, el de Naciones Unidas. Hay una regulación
primaria de los derechos humanos, tanto a nivel universal como regional, que en la ONU tenemos en el año 48, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quizás lo hayan escuchado nombrar. En realidad no es un tratado, es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde establece cuáles son los principios básicos de los derechos humanos. Esta declaración, hay una declaración parecida del año 48 de la OEA, que es la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre, es del 48. Hoy, si fuera hoy, le pondrían de los derechos del hombre y de la mujer y nombrar cantidad de cosas más, pero bueno, así es el nombre original de la época, que engloba todo, por supuesto, mujeres, hombres, etc. Y son declaraciones de derechos, pero que su cumplimiento no es en principio obligatorio. Son tratados, son resoluciones, pero se considera que tienen un imperativo ya a esta altura moral, y muchos de esos derechos ya, incluso hoy en día, son normas de ius cogens, normas imperativas de derecho internacional general, o han pasado a ser parte de la costumbre internacional, etcétera, etcétera. Posteriormente, y acá entramos en la regulación más estricta de los derechos humanos a nivel universal, en el año 66 se firman los tratados, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son dos pactos diferentes, dos tratados diferentes, que regulan los derechos civiles y políticos, recuerdan, primera generación, y otro que regula los derechos sociales, económicos y culturales. A nivel interamericano hay un solo tratado, no son dos, solamente uno, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, que regula tanto los derechos civiles y políticos como los sociales, económicos y culturales. Pero en el ámbito universal está regulado en dos tratados diferentes. Vamos a ver sobre todo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es lo que más nos interesa. De todos modos, ambos tratados tienen un primer artículo que regula el principio de la libre autodeterminación de los pueblos. No sé si recordarán de cuando se dio principios del derecho internacional, que hay un principio que es el de la autodeterminación de los pueblos, que básicamente lo que dice es que cada pueblo tiene el derecho a desarrollarse de la forma que considere conveniente, de la forma que elija. Bueno, eso está regulado también en esos tratados. Como les adelantaba hoy, hay una primera parte, no vamos a verlo de manera exhaustiva, simplemente comentarlo. Hay una primera parte donde se regulan todos esos derechos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, de reunión, el derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y una segunda parte orgánica donde se crea el organismo encargado de velar por esos derechos, que en el caso universal, en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es el Comité de Derechos Humanos. Dentro de este sistema hay varios procedimientos destinados a cumplir los derechos humanos. Hay procedimientos especiales y procedimientos particulares. Uno de los procedimientos, por ejemplo, son los informes anuales
que los estados deben presentar ante el Comité de Derechos Humanos. Esos informes son básicamente un resumen de cómo el Estado, cada Estado, cumple con los derechos establecidos en el tratado. Por ejemplo, el Estado uruguayo debe presentar ante el Comité de Derechos Humanos periódicamente sus informes donde dice, por ejemplo, cómo está cumpliendo con el derecho a la libertad de expresión, el derecho a que una persona no sea torturada, por ejemplo, un informe sobre el funcionamiento de las cárceles, o se informa sobre legislación en tal sentido para cumplir con tal derecho, etcétera, etcétera. Otro procedimiento que existe es el de la reclamación entre estados. O sea, cuando un estado denuncia a otro estado porque ese otro estado está violando los derechos humanos en su país. Ahí se trata de una reclamación estado contra estado. Y el tercer procedimiento, que no estaba en realidad establecido en el pacto original del 66, sino que en un protocolo facultativo, o sea, un tratado posterior vinculado a ese tratado original, que es el sistema de peticiones individuales, o sea, el reclamo de los particulares, de las personas físicas. O sea, una persona, imagínense cualquiera de ustedes, ciudadanos de Uruguay, reclamando ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por que el Estado uruguayo está violando sus derechos establecidos en el tratado, por supuesto. Eso es a grandes rasgos, bueno, sin entrar en mayor profundidad, del sistema universal. Pero quiero pasar ya rápidamente al sistema interamericano, porque son sistemas muy parecidos. Entonces, si viéramos en entendimiento este pacto, luego sería muy repetitivo verlo en el sistema interamericano. Es un sistema bastante parecido. Vamos a verlo directamente en el sistema interamericano. Entonces, voy a compartir pantalla con... A ver. Acá. ¿Están bien, ven el tratado aquí o no? Sí, se ve, sí. Bien. Bien. Esta es la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Perdón. Este es el Pacto de San José de Costa Rica, o la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Tiene una primera parte, como les decía, de la enumeración de deberes y derechos. En primer lugar, artículo primero, todos los estados se obligan a respetar esos derechos y a adoptar disposiciones de derecho interno, artículo segundo. ¿Qué significa esto? Que cuando un derecho regulado en la Carta no está regulado a nivel interno, hay una obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno, o sea, decretos, leyes o una reforma de la Constitución, para que cada Estado adapte su sistema normativo a la regulación de los derechos humanos establecidos en la Carta. Capítulo segundo, derechos civiles y políticos. Acá comienza toda la enumeración de los derechos que les decía: reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre, bueno, toda una serie de derechos, garantías judiciales.
Como les decía, los derechos económicos, sociales y culturales están regulados aquí en el mismo tratado, no en tratados diferentes como el sistema universal, pero solamente se trata de un artículo, el artículo 26, que se titula Desarrollo Progresivo, y donde dice que los estados se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante cooperación internacional, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura. Para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos. ¿Qué nos dice esto? Que esa efectividad no está aún asentada. Los derechos civiles y políticos son efectivos porque pueden reclamarse. Se puede reclamar la violación del derecho a la vida, de la prohibición de la esclavitud, del derecho a la personalidad jurídica. Pero como les decía, y es de sentido común, al día de hoy no es sencillo reclamar, bueno, porque alguien no tiene trabajo o porque alguien no tiene acceso a la cultura, ¿no? Se entiende que se van desarrollando cada vez más, pero de una manera progresiva. ¿Bien? Artículo 27. Este artículo es muy importante y habla sobre la suspensión de garantías. En caso de guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo necesario, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención. Es guerra, peligro público u otra emergencia. Entonces, los derechos de este tratado, no todos, solo algunos que son enumerados ahí, pueden ser suspendidos temporalmente. Esta es una regulación bastante similar a las que existe a nivel interno, ¿no? Por ejemplo, a nivel interno tenemos artículos en la Constitución, estado de guerra interno, o medidas prontas de seguridad, que son artículos similares, donde ante una emergencia se pueden suspender ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho a la libre circulación, por ejemplo, el derecho a no ser detenido nadie, si no es por flagrante delito, etc. Son medidas excepcionales y temporales. Generalmente las asociamos a periodos de ruptura institucional, o una revolución a nivel interno, o graves enfrentamientos, imagínense enfrentamientos como han pasado estos últimos años, por protestas, no sé, como hubo en Chile, la protesta del aumento del metro, protestas por el aumento de los combustibles, que terminan siendo violentas y enfrentamientos entre gente y la policía, etcétera, etcétera. Son los típicos casos donde se aplica ese artículo. Pero, por ejemplo, se puede aplicar en situaciones no previstas o imaginadas cuando se lo redactó. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia y comenzaron a aplicarse, bueno, todas las medidas que ya conocemos en todos los países del mundo, bueno, muchos estados suspendieron ciertos derechos y notificaron al secretario general de la OEA la suspensión de derechos en base a este artículo, ¿no? Porque esa emergencia fue, bueno, la pandemia del COVID-19. Bien, entonces, luego de esa parte descriptiva de los derechos, viene la segunda parte, que es la parte de la estructura orgánica. Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estos dos organismos, bueno, tienen sus diferencias. La comisión es un organismo que no es judicial como si lo es la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo judicial, o sea, está conformado por jueces y sus sentencias son dictadas en base a derecho. En cambio, la comisión está formada por expertos, no por juristas necesariamente, aunque podría estarlo, y emite recomendaciones, no sentencias judiciales. Bueno, la comisión se compondrá de 7 miembros, que son personas que deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. Lo de alta autoridad moral, bueno, es algo muy subjetivo, pero sí deben ser personas con reconocida versación, o sea, expertos en derechos humanos, no necesariamente abogados o jueces, ¿bien? Aunque en general lo son. Bueno, estos miembros son elegidos por la Asamblea General, los estados proponen candidatos, hay todo un sistema de elección, que no vale la pena entrar en eso. Son elegidos por 4 años. Funciones. La función principal de la comisión es la observancia y la defensa de los derechos humanos. Dentro de esa función está estimular la conciencia de los derechos humanos, formular recomendaciones, preparar estudios, informes, solicitar a los gobiernos informes, etc. También a nivel americano existe el sistema de denuncia entre estados y de presentación de informes, pero lo más interesante y lo que más se ha desarrollado últimamente es el sistema también de peticiones individuales. Cualquier persona o entidad no gubernamental puede reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado del que es nacional o residente. Esto es muy importante porque esta es una confusión muy recurrente. El individuo siempre reclama ante la comisión, no ante la Corte. El individuo, la persona física, no tiene derecho a reclamar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sistema funciona de esta manera, y es algo muy criticado. Y acá hago la comparación que les decía hoy con el sistema europeo. En Europa no hay 2 organismos como hay en América, Comisión y Corte. En Europa hay solamente un Tribunal de Derechos Humanos, ante el que los individuos europeos pueden reclamar directamente. O sea, tienen el just standi directo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algo que no sucede a nivel americano. Sí, Jennifer Pascual. Sí, no es similar a cómo funciona la Suprema Corte en el sentido de que primero creo que es el fiscal creo que es un fiscal que revisa como quien dice que sea admitida, que cumpla con todos los requisitos, y esa no sería la función que tiene en este caso la comisión. Sí, es una de las funciones, pero también la comisión, además de verificar los requisitos, que vamos a ver ahora cuáles son, también emite finalmente recomendaciones. O sea, funciona en los hechos como un tribunal de primera instancia, para hacer una comparación, y la Corte funcionaría como un tribunal de segunda instancia, aunque las partes son diferentes.
La comisión, por supuesto que debe la comisión debe, en primer lugar, verificar los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, la reclamación del individuo no debe ser anónima, debe ser firmada. La persona que reclama debe estar identificada, siempre que sea posible, que no peligre la vida o la integridad física de la persona. Primer requisito. Segundo requisito, la comisión debe verificar que la persona ha agotado los recursos internos en su estado. Esto les debe sonar de derecho administrativo, el agotamiento de los recursos internos. Esto está relacionado a el principio que les hablaba, que era común a todos los sistemas al inicio de la clase, que es el que el derecho internacional de los derechos humanos es un sistema subsidiario respecto al Estado. O sea, ustedes, si mañana quieren hacer un reclamo, que lo pueden hacer ante la comisión, porque el Estado viola tal derecho establecido en la Carta, en el tratado, no pueden acudir directamente a la comisión, salteándose las posibilidades de reclamación que les otorga su propio Estado. Lo que deben hacer es, primero, reclamar a nivel interno, ¿no? Hacer un reclamo cualquiera que sea, que esté regulado constitucionalmente a nivel estatal. Reclamar ante el juzgado tal, reclamar ante el tribunal tal, y una vez que agotaron todos los recursos posibles, imagínense, primera instancia, segunda instancia, todo el procedimiento, recién ahí están habilitados a reclamar ante la comisión. Esto depende de las circunstancias. Una cosa es reclamar la violación de un derecho en Uruguay, que es un país, bueno, democrático, donde funcionan en gran medida las instituciones, donde hay garantías, o reclamar en Suiza o en Alemania, y otra cosa es reclamar en Siria, o en República Centroafricana, o en Haití. ¿Se entiende? Entonces, cuando ese sistema de garantías constitucionales y la separación de poderes y todo eso no funciona, porque el propio Estado es el que viola los derechos humanos, o no hay un sistema judicial independiente, y por lo tanto no tiene sentido hacer una reclamación, bueno, ahí sí se podría ir directamente al sistema internacional, argumentando claramente por qué. Bien, pero como principio general, primero hay que agotar los recursos internos en el Estado para posteriormente ir al sistema internacional. Bien. Otro requisito, también lo mencionaba al inicio, o no lo mencionaba, no me acuerdo. Si se reclama ante el sistema interamericano, por ejemplo, no se puede haber reclamado ante otro sistema anteriormente. Eso lo debe verificar la comisión también. Si, por ejemplo, un ciudadano uruguayo puede reclamar a nivel internacional ante el sistema interamericano, claramente, porque es un país americano, porque Uruguay firmó y ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero también puede reclamar ante el sistema universal, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque Uruguay también es parte de ese sistema, también firmó y ratificó
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y forma parte de la ONU. Entonces ustedes eventualmente, y los derechos en un 90% son iguales. En ambos tratados están regulados el derecho a la vida, la integridad territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un mismo derecho está regulado a nivel interamericano y también está regulado a nivel universal. Y pueden elegir a cuál de los sistemas recurrir. Pero, una vez que se recurrió a uno de los sistemas, no se puede luego ir al otro. ¿Se entiende? Si ustedes recurrieron al sistema universal y finalmente, bueno, el Comité de Derechos Humanos no les dio la razón, no pueden ir luego al sistema interamericano. Es uno o el otro. Algo similar pasa, por ejemplo, a nivel de instancias económico-comerciales. Por ejemplo, una empresa o una persona que tiene un sistema de reclamación similar, aunque diferente, en el Mercosur, si accede a ese sistema, no puede haberlo hecho antes al sistema de la OMC, por ejemplo, a nivel universal. Acá es algo parecido. Bien, entonces, esa parte es la parte en la que la comisión verifica los requisitos, es lo que preguntaba la compañera hoy. Pero también, luego de un procedimiento contencioso, emite recomendaciones y eventualmente el caso puede finalizar ahí, en la comisión, y no recurrir a la corte. Podría pasar. Es como un tribunal de primera instancia. Pero aquí, en este caso, las partes son el individuo y el Estado al que denuncia. O sea, el individuo reclama la violación de determinados derechos ante el Estado. Y las partes en el caso, en el contencioso, son el Estado y el individuo. En cambio, si se pasara a la segunda parte, o sea, el reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí ya el individuo no es parte, sino que las partes son nuevamente el Estado, que es el acusado, siempre, y la propia comisión. Ante la Corte, la Comisión de Derechos Humanos es parte, tomando el caso y denunciando al Estado. Pero no el individuo, como sí sucede a nivel europeo. Originalmente, en el sistema interamericano, el individuo, por supuesto, no tiene el jus standi, o sea, el derecho a la reclamación, a ser parte del proceso ante la Corte, y tampoco tenía lo que se llama locus standi, que son ciertos derechos de participación en el caso, en el juicio. Eso ha sido corregido mediante diferentes enmiendas al reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hoy en día el individuo puede participar del juicio. Antes ni siquiera eso. Antes, por ejemplo, la persona, el reclamante, no en un juicio no podía hablar, el juez no podía preguntarle, siendo que es el principal interesado, sino que lo hacía ante los agentes de la comisión. Hoy en día las personas pueden participar del juicio, pueden ser preguntadas por un juez, pueden presentar nuevas pruebas, etcétera, etcétera. Pero no son partes. Esto ya es un reclamo muy consistente de diversos expertos, ex jueces de la Corte, de que no tiene sentido esta ficción de que el individuo, que es el principal interesado, no pueda reclamar directamente ante la Corte, que se entiende que es un organismo más completo y más garantista, pues es un sistema judicial respecto a la comisión, y que se debería directamente eliminar a la comisión, o que pase a ser un órgano simplemente asesor, y centrarlo todo en la Corte, como sucede en Europa.
uno, por ejemplo, un ex juez de la Corte Interamericana y ex juez de la Corte Internacional de Justicia, el brasileño Cado, es uno de los, por ejemplo, uno de los principales promotores de esta reforma, bueno, que aún no se ha dado. Al día de hoy, de vuelta, el individuo no tiene acceso directo ante la Corte, sino que reclama, luego de agotar los recursos internos, todo lo que ya vimos, ante la Comisión, y si la Comisión no logra resolver el problema, la Comisión luego accede a la Corte, y ahí es la Comisión contra el Estado, pero no es ya el individuo. Bueno, la Corte Interamericana también tiene una serie de regulaciones que lo pueden leer directamente de la Convención, sobre los requisitos de elección de los jueces. En este caso, a diferencia del anterior, sí los candidatos deben ser abogados o jueces, o sea, con formación jurídica, porque es un tribunal judicial, no como la Comisión, que es un tribunal formado por expertos, y por lo tanto las sentencias son emitidas en base a derecho, no en base a conocimiento sobre derechos humanos. No hay una instancia superior luego de la Corte, las sentencias son obligatorias. Por supuesto que ya esto lo hemos visto en alguna otra clase, el concepto de obligatoriedad de una sentencia judicial a nivel internacional no es el mismo que a nivel interno. A nivel interno uno no tiene escapatoria, tiene que cumplir sí o sí con una sentencia, pero a nivel internacional, bueno, entra en juego el equilibrio de poder entre los estados y este sistema de coordinación que es el derecho internacional público. Pero bueno, en principio las sentencias son obligatorias, su cumplimiento es obligatorio. Uruguay ha participado en varios casos, en algunos casos, pocos, a diferencia de países como Perú o Colombia o Venezuela, que tienen una participación mucho más extensa en diversos casos. Hay un caso que es muy, muy conocido, seguramente lo han escuchado nombrar, que es el famoso caso Hellman, que fue una sentencia bastante innovadora de la Corte, y bueno, ese tipo de sentencias que generan precedentes, donde el Estado uruguayo fue condenado por la violación de derechos humanos. Bueno, es un caso muy, muy, muy completo, muy, muy extenso, pero en ese caso el Estado uruguayo fue condenado por la Corte Interamericana. Sí, hay una mano levantada, puede ser. Araujo. Bueno. Entonces, además del sistema interamericano y el sistema universal, ha habido y sigue habiendo una regulación muy extensa y muy compleja de los derechos humanos, a mi criterio demasiado extensa, tanto a nivel universal como regional, de derechos específicos, donde se crean convenciones específicas sobre derechos que ya existen en regulaciones generales. Por ejemplo, tenemos, tanto a nivel interamericano como a nivel universal, convenciones contra la tortura. Tanto a nivel interamericano como universal, convenciones contra la desaparición forzada de personas. Convención sobre los derechos del niño, convención sobre lo que se les ocurra. Y cada una de esas convenciones tienen su propio organismo de expertos que emite recomendaciones y ante el que los individuos pueden reclamar la violación de esos derechos. O sea, son derechos que ya están regulados en el sistema interamericano, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya están regulados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero se ha creado una nueva convención, con una nueva estructura, con otro sistema. Entonces, es infinito y cada vez más.
De vuelta, alguien levantó la mano, y empezó a ver una mano, pero bueno, se fue, se terminó ahí. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna opinión? Profesor, ¿cómo anda? Respecto a estas convenciones que se hacen sobre derechos que ya están regulados, ¿cuál sería el fin? Porque que la visión de los derechos se amplía y por eso no entiendo. Bueno, mi opinión, que no es políticamente correcta, es de que hay una burocracia internacional brutal que tiene que mostrar que hace algo, y se crean convenciones y estructuras bueno, y reuniones que tienen viajes y viáticos y gente que se reúne y viaja y bueno, ese tipo de cosas. No digo que cada regulación no sea necesaria. En algunos casos es necesaria una regulación más exhaustiva, pero en muchos casos es demasiado amplia y confusa. Realmente se está creando algo parecido como pasa a veces a nivel interno, que es es tan enorme la cantidad de regulaciones, de leyes y de decretos y reglamentos que le hace la vida imposible a alguien que tiene que trabajar de esto. Por ejemplo, muchas veces cuando se votan las leyes de presupuesto, rendiciones de cuentas, es muy difícil leerlas porque siempre se deroga tal artículo de tal otro, y se deroga tal otro, tal otro, tal otro. Y bueno, a nivel internacional está pasando lo mismo. Se crean tantas convenciones, tantos tratados, tantas regulaciones, que se superponen derechos, se superponen estructuras, y termina siendo demasiado confuso y termina yendo contra principios generales del derecho, como el de la efectividad, el de la economía procesal, y termina perjudicando ¿a quién? A aquel con quien supuestamente está pensado todo el sistema, que es el individuo, la persona física, la persona que no es una experta en derecho y no es una experta en derecho internacional y no tiene por qué conocer todo este sistema tan complejo y tan amplio. Esa persona que quiere reclamar porque le violan sus derechos y a su vez no puede pagar un abogado con experiencia internacional para que la asesore, entonces ¿cómo hace para hacer un reclamo ante esto que parece tan complejo? Bueno, entonces se termina perjudicando al propio centro de todo el sistema, que es el ser humano. Pero es infernal, cada vez más, bueno, y las ONGs etcétera, y mecanismos de presión proponen nuevos tratados y nuevas regulaciones, nuevos derechos, y bueno, hay una convención de los derechos de la mujer también, a nivel interamericano, a nivel universal, bueno, lo que se les ocurra. Y cada uno con su tribunal, con su organismo, con sus reclamos, con su sistema. Entonces es muy amplio, demasiado. Por supuesto que no vamos a entrar a ver ninguno de ellos, porque ya viendo el sistema interamericano y el sistema universal, sobre todo el interamericano, que es el que más nos interesa, porque es el más cercano, ya vimos cómo funciona a grandes rasgos, cuáles son los principios que se aplican, cuáles son los requisitos y cómo es la manera de reclamación, sobre todo de las peticiones individuales, o sea, los reclamos que hacen las personas, que es el más efectivo y el más importante. Bueno, no sé qué hora es. Por acá son las 10, profesor. Bueno, 4 de la mañana. Yo creo que estaría todo por acá. Como le digo, si quisiera dar exhaustivamente esta materia, podríamos estar horas, pero me parece que lo mejor es concentrarlo en lo más importante
y lo que quiero que les quede claro y que entiendan son los principios generales y básicos. O sea, no es necesario que memoricen artículos ni memoricen el mecanismo. Por ejemplo, tampoco quise entrar a ver los plazos de cuándo se hace la reclamación, cuándo se contesta y todo lo demás. Eso, si lo saben, bueno, mejor, pero no es necesario memorizar todo eso, sino que tener en claro los principios. No equivocarse en lo fundamental. Por favor, no equivocarse en que el individuo puede reclamar ante la Corte Interamericana. Eso es una expectativa de que se reforme, pero al día de hoy no es posible. O sea, estos dos organismos a nivel americano tienen funciones diferentes y las partes en los procesos son diferentes. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso, es muy importante que sepan diferenciar estos dos organismos, es muy importante que conozcan los requisitos para que una persona pueda reclamar el agotamiento de los internos, que la denuncia sea, no sea secreta, no sea anónima, mejor dicho, que no se haya reclamado ante otra instancia previamente. Y bueno, luego está todo el sistema contencioso ante uno y ante otro. Y siempre, esto es también el sentido común, pero bueno, son derechos establecidos en el tratado. O sea, alguien no puede, ustedes no pueden reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un derecho que no está establecido en la Convención. Naturalmente se trata de reclamos de derechos protegidos por la Convención. Los principios de los nuevos sistemas. Sí, los principios, yo había nombrado 4 principios que se aplican a ambos sistemas, ¿no? Que eran que los derechos están vinculados a un organismo internacional, el principio de subsidiariedad, ¿bien? El principio de que es un bloque normativo, ¿no? Que protege al individuo, pero lo protege a través de un organismo. Esos son principios regulados que se aplican en general a los dos sistemas. Luego las diferencias son más de la estructura orgánica, ¿no? O diferencias. Por ejemplo, en el sistema universal les decía que hay una regulación de derechos en tratados diferentes. Por un lado civiles y políticos, por otro lado económicos, sociales y culturales. En el sistema americano es el mismo tratado. A nivel europeo hay un único tribunal y los individuos pueden reclamar directamente ante el tribunal y son partes del proceso. Es un sistema más avanzado, es a lo que se quiere llegar por muchas personas y muchos organismos en América, pero aún no se ha logrado hacerlo. Acá tenemos un tema bastante complejo donde hay una comisión y hay una corte. Y ya vimos cómo funciona y cómo se relacionan entre sí. Bueno, si no hay más preguntas, terminaremos la clase por acá. Y bueno, espero que se solucione lo de la fecha del parcial. Yo por mi lado le voy a preguntar a la profesora para que, bueno, para que sepan cuándo será y les informe. Seguramente se debió a este problema del paro que cambió, bueno, y distorsionó la planificación. Así que bueno, buenas noches y bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias, Hasta luego. profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Yo y una compañera más nos anotamos para que nos adjudicaran un tema para preparar el oral y el escrito y no nos respondieron tampoco aún, supongo que ha sido también por lo de la huelga. Fuimos de la última tanda en anotarnos y mandar el mail. También estamos esperando que nos den esa respuesta.
Sí, respondo lo mismo, todo eso lo ve la profesora, yo lo único que hice fue proponer algunos temas para esos trabajos, pero eso tiene que hablarlo con ella. Bárbaro, bueno, gracias. ¿Bien? Buenas Bueno, noches. hasta luego. Gracias.